salud y nutrición. En este componente vamos a iniciar pues por las 3 variables principales que son la 1, la 2 y la 3, que dan cuenta de la garantía de derechos en salud de los niños y las niñas, como es la seguridad social, el crecimiento y desarrollo y el carnet de vacunas. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para este componente? Es que todos los soportes no tengan ni tachones ni enmendaduras, cuenten con las fechas, tengan un registro visible, que además cuenten con copia por ambos lados. Primero que vamos a explicar es el certificado de la EPS, que es un requisito para el acceso pues, al programa, para la vinculación. Entonces el certificado debe tener el logo de la EPS, se descargan por internet. Hay algunas EPS que deben ir a solicitarlo a la EPS y tenemos que ver que diga que el niño está vigente y también que sea con una fecha actual de esa vigencia. Otra cosa que podemos hacer es descargar de la página del FOSIGA el certificado donde nos dé cuenta de que el niño está vinculado a una entidad de salud y que está vigente. 6 meses hasta los 4 años y después de los 4 cada año. Lo segundo es el carnet de crecimiento y desarrollo. El carnet de crecimiento y desarrollo debe tener tener la copia por ambos lados, en donde se verifica que la persona llevó al niño a la cita y donde se programa la próxima cita en la cual se debe hacer el control de crecimiento y desarrollo. Y también debe contener las curvas de ese crecimiento y desarrollo. Debe ser, para que sea más práctico, debe tener aquí en el puntico la fecha en la cual se hizo ese crecimiento y desarrollo, para poder sacar el cálculo de cuándo sería el próximo que le toca. Hay que tener en cuenta que los niños de 2 años en adelante le hacen el crecimiento y desarrollo cada 6 meses. Ese es el carnet de certificado de asistencia a vacunación, debe contener el nombre del niño y la niña, la fecha de nacimiento y todos los datos pues del niño, y adicionalmente debe estar totalmente diligenciado de acuerdo a la edad del niño o la niña, con la firma del profesional y las fechas en las cuales se hizo la aplicación de la vacuna. Hay que tener en cuenta que los niños de 2 a los 4 años se hace control de crecimiento y desarrollo cada 6 meses y los niños mayores de 4 años cada año. También tenemos que tener en cuenta que cuando algún papá incumpla con alguno de estos requisitos de vacunas, de EPS o de crecimiento y desarrollo, se deben llenar compromisos con un plazo no mayor a 15 días para que el papá haga la debida gestión en la institución correspondiente. Si ese primer compromiso el papá lo incumple, se debe hacer un segundo compromiso, y si el segundo compromiso es incumplido, pues ya se debe hacer el reporte a la fundación para ver qué gestión se puede realizar para la garantía de derechos de salud del niño o la niña. Este es el formato de compromiso de documentos que se debe diligenciar en caso de que algún papá o acudiente no cumpla con los documentos requisitos para ingreso al programa. Entonces deben tener en cuenta que se debe diligenciar totalmente, que debe estar firmado por el padre de familia y por ustedes, que son las madres comunitarias, que ahí hay espacios en donde se deben de llenar pues por completo, donde está la fecha del compromiso y donde se debe colocar el seguimiento que se hace. Entonces, si el papá incumple con el primer compromiso, debemos colocar la observación de por qué se incumplió. Debemos también tener en cuenta que estos compromisos se deben archivar en la carpeta en la cual también guardan la documentación del niño o la niña, preferiblemente adelante del documento que está pendiente por entrega. Vamos a la variable 4, ya abordamos la variable 1, 2 y 3. Entonces la variable 4 habla del seguimiento nutricional para los niños y para las niñas, y lo que debemos tener en cuenta es que antes estábamos utilizando esta planilla que proporcionó el ICBF, pero ahorita hay una nueva planilla para hacer ese seguimiento. Es un formato que proporcionó el ICBF
este año, que es el formato de captura de datos antropométricos de los niños y de las niñas. Entonces se debe diligenciar este formato que será enviado pues al correo de la coordinadora y se los proporcionará para que lo empiecen a descargar ahí. Vamos a tener en cuenta en el seguimiento nutricional que ellos van a verificar que en el formato de captura de datos antropométricos que los niños y las niñas que lleven más de 8 días hábiles en el hogar, si se encuentren debidamente registrados en ese formato. Entonces tienen que tener en cuenta que se hacen 4 tomas al año. La primera es la tercera semana de marzo, la segunda es la tercera semana de junio, la cuarta la tercera semana de septiembre y la última la tercera semana de noviembre. Ellos van a revisar que tengan también una base de datos del diagnóstico nutricional generada a través del sistema de información Cuéntame, físico o en digital. Esta base de datos pues les es proporcionada a ustedes por medio de la fundación y nosotros somos los que nos encargamos de hacer el criterio 3, que es donde hablan de que se evidencia la gestión de la unidad de servicio para el análisis nutricional por parte del centro zonal. Entonces eso nosotros lo enviamos y nosotros somos los que tenemos que reportarlo. La variable número 5 correspondiente a los ciclos de menú hace referencia a que en este estándar, en esta carpeta, deben colocar la entrega de mercado, la hoja de remisión de cuando ustedes reciben los mercados que les es entregado por el proveedor de la fundación. Los ciclos de menú deben estar aprobados, deben estar publicados en un lugar donde lo vean los padres, es decir, la minuta de la semana debe estar publicada. La preparación que se realice debe estar de acuerdo al menú correspondiente o a la semana correspondiente y la lista y los cambios que se realicen en este menú deben corresponder a la lista de intercambio que ustedes tienen ya socializada. También es importante tener en cuenta que para cuando vayan a hacer cambios aprobados en la lista de intercambios, esta información se le debe suministrar a la coordinadora para que ella la reporte al centro zonal. Bueno, la variable 6 corresponde a todo lo que es el suministro de bienestarina. ¿Qué debemos de tener en cuenta aquí? Es que a cada niño se le deben suministrar 15 gramos al día de bienestarina. Esto corresponde a 1,5 cucharadas. Deben tener en cuenta que se deben hacer las medidas con las cucharas de medición, que los formatos de entrega de bienestarina para los beneficiarios estén completamente diligenciados y que correspondan a lo que es preparación de los alimentos. En esta variable lo que deben tener en cuenta es que las frutas se deben lavar con agua potable, todo lo que corresponde a frutas, hortalizas y carnes, y se desinfectan las frutas y las hortalizas según esta tabla que habla de la preparación de soluciones desinfectantes. Entonces ahí dicen el elemento que se tiene que desinfectar y la cantidad de agua y de hipoclorito que se debe preparar para hacer esa desinfección. Debemos tener en cuenta que ustedes son las principales garantes de que la preparación de alimentos pues se haga de la manera adecuada y que no vaya a afectar a la población de niños y niñas. Por eso también hacemos énfasis en que cuando reciban los mercados, ustedes deben garantizar que lo que reciban o los productos que reciban estén en buenas condiciones. En el caso de que estos no estén en buenas condiciones, lo que deben de hacer es devolverlo y hacer la anotación al proveedor e informar a su coordinadora de que existió una devolución de algún producto porque no estaba conforme. Deben evitar la contaminación cruzada y deben hacer la desinfección adecuada de los equipos. Aquí también habla de cómo se debe hacer la preparación para la solución desinfectante de los equipos y de los lugares en los cuales se manipulan los alimentos. Se deben evitar tiempos prolongados de exposición de alimentos y también pues es claro que no deben haber animales en el hogar comunitario para evitar procesos de contaminación.
Distribución del servido de alimentos. Para esta variable, que es la variable 8, deben tener en cuenta que se debe evitar el contacto directo con manos usando utensilios estandarizados. Deben usar el menaje separado para sopas y secos y deben evitar que los niños y las niñas entren a la cocina. También deben evitar el tiempo prolongado de servido de alimentos entre que se cocina y se sirve para que los niños lo consuman. Variable 9, buenas prácticas de manufactura. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que el almacenamiento de todos los productos alimenticios estén adecuadamente almacenados, es decir, los productos de refrigeración en refrigeración y los del seco estén en seco. Ustedes tienen que tener en cuenta que los productos de refrigeración es preferiblemente, si por ejemplo van a meter un tomate de árbol congelado, le puedan colocar una marca donde especifique que es tomate de árbol congelado, porque se puede confundir con el mango, y también que estén debidamente separados de los productos alimenticios que son para el consumo de su hogar. O sea, los de los niños deben estar separados de los productos alimenticios del consumo del hogar de ustedes. El segundo criterio que se verifica es que todos los alimentos, incluso la bienestarina, deben tener la fecha de vencimiento vigente y el registro sanitario. Es decir, que ustedes cuando reciban en el mercado los productos deben verificar que estos lleguen con fecha de vencimiento vigente y el registro sanitario correspondiente. También se debe tener en cuenta que los alimentos almacenados estén en buen estado, que las carnes estén con el olor, con el color que se debe y libre de manchas, y que las frutas y las verduras, los tubérculos, plátanos, no tengan magulladuras, ni insectos, ni daños por deshidratación, y la leche esté almacenada de acuerdo a las instrucciones. La variable número 10 corresponde a las condiciones higiénicas de los hogares comunitarios de bienestar y se refiere a todo lo que es el estado de aseo y limpieza de los espacios en la vivienda. Los criterios a revisar en esta variable, el primero tiene que ver con todo lo que es la disposición de las basuras en el lugar donde están ellas mientras se recolectan, que tienen que estar separado del lugar de la preparación de alimentos y del lugar donde permanecen los niños y las niñas. El segundo criterio, sobre la ausencia de desechos orgánicos e inorgánicos alrededor del hogar comunitario. Bueno, entonces en el criterio 3 tenemos que tener en cuenta que los recipientes sean de fácil limpieza, que tengan protección al moho con bolsa plástica y que los residuos se deben sacar de manera permanente. La variable número 5 habla sobre todo lo relacionado con el lugar de atención, la cocina y los accesos que deben estar lejos de basura, limpios y apartados de la generación de polvo. Deben existir avisos que indiquen el lavado de manos en los lavamanos, y los lavamanos y los sanitarios, que son los criterios 7 y 8, deben estar siempre limpios, sin acumulación de jabón, sin orina ni materia fecal, entre otros materiales que se puedan encontrar. La variable número 11, referente a la manipulación de alimentos, habla de la vestimenta de trabajo que tiene que tener el manipulador de alimentos dentro de la unidad de servicio o hogar comunitario. No debe tener botones, debe ser de color claro, sin bolsillos por encima de la cintura, y deben estar limpios. El cabello siempre tiene que estar recogido o cubierto totalmente por la malla o gorro. Se debe usar el tapabocas durante todas las etapas de la manipulación de alimentos, las uñas cortas, limpias y sin esmalte. El calzado debe ser cerrado, de material resistente e impermeable con tacón bajo.
debe estar libre de anillos, aretes, joyas u otros accesorios la persona que los está manipulando. No debe comer, fumar, beber dentro del área de manipulación de alimentos y debe evitar prácticas antihigiénicas como rascarse, escupir, toser. Además de eso, debe lavar con jabón y desinfectar las manos hasta los codos cada vez que sea necesario. Si tiene guantes, igual lo tiene que hacer. Cuando debe contar con una copia de certificación del curso de capacitación en manipulación de alimentos con una vigencia no superior a un año. Por eso en este criterio ustedes deben colocar el formato del curso de capacitación de manipulación de alimentos, al igual que los exámenes del KOH que se les hace para el inicio de las actividades por medio de FUNPADUA. Deben tener también los soportes de la capacitación de la minuta patrón.